Seguimos en Conexión Global con temas marcados en nuestra región. Durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a Nayib Bukele en una muestra evidente de cercanía entre estos dos líderes. Incluso Trump salió a la puerta a recibirlo. Allí, de hecho, lo estamos viendo en las imágenes. Salió a la puerta a recibir al presidente de El Salvador. Y todo esto en medio de un tema que se ha tomado la agenda en Estados Unidos y con un hombre que hemos hablado en otras oportunidades también, de Quilmar Armando Abrego García. Es un trabajador de la construcción que desde hace al menos 14 años vivía en Estados Unidos, pero él, junto a otras 250 personas, fueron deportados a El Salvador en el mes de marzo. ¿Cuál era la diferencia? Y deportados, no solamente deportados, sino que encarcelados en esta cárcel de Nayib Bukele. Exactamente. De alta seguridad. Sí, y la diferencia con el resto de las personas es que la propia administración de Donald Trump reconoció un error administrativo detrás de esa deportación. Y hace algunos días atrás, desde la Casa Blanca, habían asegurado que no estaba en su poder retornar precisamente a este hombre de 29 años que está casado con una ciudadana estadounidense, que tiene 3 hijos, y que incluso la Corte Suprema determinó hace algunos días atrás que el gobierno, la administración de Trump, debía facilitar su regreso a Estados Unidos. Bueno, lo cierto, y con esta visita de Nayib Bukele, vemos como también el presidente de este país se ha lavado las manos respecto de la responsabilidad que pueda tener ¿Quién tiene El la Salvador? potestad de esa persona? Esa es la gran duda, porque lo que hemos visto, al menos en estas últimas jornadas, es que tanto la Casa Blanca con Donald Trump como Nayib Bukele han descartado la posibilidad de que pueda regresar. Por un lado, la Casa Blanca habían asegurado que era El Salvador, Nayib Bukele, quien debía tomar esa decisión de regresar precisamente a este hombre, porque aseguraban no estaban dentro de sus facultades y no podían afectar la soberanía del país centroamericano. Pero Nayib Bukele, durante esta jornada, en medio de esta visita a la Casa Blanca y en el despacho Oval, donde también estaba presente la fiscal, el general Pam Bondi, aseguraba que él no iba a liberar a un terrorista. Y es allí donde finalmente el caso de este hombre de 29 años queda en vilo, ¿no? ¿Quién se hace Porque no es cargo, terrorista, finalmente? o sea, fue por error, lo admite la Casa Blanca. Claro, aquí lo que ocurre es que la Casa Blanca admite que hubo un error administrativo al deportarlo, porque Claro, tenía un estatus de protección desde el 2019 en adelante, pero durante esta jornada la fiscal general Pam Bondi insistía en que efectivamente este hombre había cometido delitos y crímenes y que estaba relacionado con la Mara Salvatrucha, pese a que aquí precisamente su familia niega tajantemente cualquier vínculo por lo demás con la violencia centroamericana. Vamos a revisar parte de ese momento que se vivió durante esta jornada allí en el despacho Oval en la Casa Blanca, en medio de la polémica que hay, por cierto, respecto de la figura de Quilmar Armando Abrego García. The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. So you could release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing, I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Eso no va a ocurrir, sentenciado por lo demás allí el presidente de El Salvador respecto de este caso. Vamos a avanzar en Conexión Global en esta oportunidad para hablar de los detalles que se han conocido en estas últimas horas respecto de la despedida al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, porque tras conocerse su muerte el día de ayer a los 89 años y a 2 semanas de haber celebrado su cumpleaños, durante estas últimas horas sus cercanos, sus hijos particularmente, han informado que los funerales van a ser privados, que solo va a estar presente su círculo más cercano y descartan totalmente la posibilidad de ceremonias públicas. De hecho, durante esta jornada su hijo no hacía un pedido en nombre de la familia a tener el espacio y la privacidad para despedirlo precisamente en familia y en compañías de amigos cercanos, para posteriormente que sus restos sean incinerados. Todo esto cuando la familia tampoco ha entregado mayores detalles respecto de la causa de muerte. Un cercano daba una entrevista en las últimas horas donde aseguraba que aparentemente habría sido un caso de neumonía. Todo esto en medio de este llamado que ha hecho la familia en estas últimas horas a la privacidad y reforzando, por cierto, ese mensaje, asegurando que los servicios fúnebres solo van a estar presentes los familiares más cercanos del escritor y periodista peruano. Vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones que entregaba durante esta jornada el hijo del Premio Nobel de Literatura.
Y vamos a rogarles, sé que esto es difícil tratándose de un personaje público, vamos a rogarles que respeten esa privacidad, y esto implica que nosotros vamos a evitar hacer más declaraciones. No tengo otra cosa que decir, que el Perú ha perdido a uno de sus mejores hombres y nosotros a un ser infinitamente querido, a quien vamos a echar de menos. Cambiamos de tema para hablar del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, se lo habíamos mencionado a finales de la semana pasada, ¿no? El pasado día viernes, con algunas complicaciones, ingresaba hasta un hospital por distensión abdominal. El día de ayer era sometido a una intervención de 12 horas, producto de una obstrucción por pliegues en el intestino delgado, y durante esta jornada su equipo médico ha entregado algunos antecedentes respecto de su estado de salud, pero especialmente del posoperatorio. Han reconocido que es muy delicado y que va a ser prolongado. Se habla de al menos 2 semanas en el hospital. De hecho, no se apresuran en entregar fechas sobre cuándo el expresidente brasileño podría ser dado de alta, teniendo en cuenta que actualmente está en terapia intensiva, aunque está despierto, consciente y conversando, según han señalado sus cercanos durante esta jornada. Pero lo cierto también, aseguran al menos desde su equipo médico, que hay allí algunas complicaciones que podría enfrentar: riesgo de inflamación, infecciones, alta presión, trombosis o incluso problemas de coagulación. Todo esto teniendo en cuenta que esta situación se remonta, ¿no?, a lo que vivió en 2018 en plena campaña electoral, cuando fue apuñalado, ¿no?, en medio de uno de estos actos. Pero ojo también, porque Bolsonaro está enfrentando también allí a la justicia bajo la acusación de un presunto intento de golpe de Estado en la transición entre su mandato y el del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy más temprano, desde su equipo médico, el jefe cirujano precisamente de esta intervención a la que fue sometida el día de ayer, entregaba algunos antecedentes y algunos detalles respecto de su estado de salud, del estado de salud del expresidente brasileño. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que entregaba durante esta jornada a la prensa. A grosso modo, a situación do... En términos generales, la situación del expresidente es la siguiente. Presentaba un abdomen hostil con múltiples cirugías previas, adherencias que le causaban una obstrucción intestinal y una pared abdominal bastante dañada debido a la puñalada y cirugías previas. Por todo esto, preveíamos que la operación sería un procedimiento bastante complejo y laborioso. Da UTI enquanto... Permanecerá en la unidad de cuidados intensivos. No lo trasladaremos de allí hasta que se haya recuperado lo suficiente. No se equivoquen, está en la UCI y permanecerá allí. Por ahora, no estará en una habitación normal. No, por enquanto no. Continuamos Conexión Global. Atención con estas imágenes. Ocurrieron el día de ayer en la ciudad de Sumy, en Ucrania, en medio de que es considerado uno de los ataques más letales en lo que va de este año en Ucrania, cuando ya se han cumplido más de 3 años de este conflicto. Lo que estamos viendo y escuchando a esta hora era un servicio religioso que ocurría el día de ayer en esta ciudad ubicada bastante cerca de la frontera con Rusia, cuando caen estos 2 misiles Iskander que impactaron en la Universidad Estatal de Sumy y donde lamentablemente significó la muerte de 35 personas y 117 que resultaron heridas. 51 edificios resultaron dañados producto de este hecho que ocurría el día de ayer. Y lo que estamos viendo es precisamente una transmisión en vivo en este servicio religioso que vamos a pasar a revisar a continuación. No está muy cerca, Sí. o sea, no es el lugar donde cae la bomba, pero está muy muy cerca. Tú dices que cae en una universidad. Sí, exactamente. Y de hecho el camarógrafo que está allí presente intenta enfocar, ¿no?, por cierto, lo que son los restos o esta columna de humo que surge precisamente a este ataque y que Zelensky ha calificado como una acción horrorosa. También el presidente ucraniano ha pedido a la comunidad internacional que se empiece a considerar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un terrorista, y con ello también las acciones que han ocurrido durante todo este tiempo. Todo esto cuando además Estados Unidos ha buscado allí algunos esfuerzos para poder conseguir una negociación entre Rusia y Ucrania, pero lo cierto es que ha sido bastante difícil, bastante complejo. Cercanos de Donald Trump asegura que él ya estaría frustrado, con declaraciones más recientes de que Rusia tiene ya que moverse precisamente en esa dirección, y teniendo en cuenta que además la semana pasada el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reunió con Vladimir Putin durante 4 horas. El día de ayer, por lo demás, Rusia lanzaba este ataque con misiles que lamentablemente dejaba 35 personas fallecidas.
Cambiamos totalmente de tema, nos vamos hasta California. Durante esta jornada se registró un sismo magnitud 5.2 en el sur de este estado en el país norteamericano, eso de las 10 de la mañana con 8 minutos hora local, cerca de la localidad de Julian, aparentemente asociado a la falla de Elsinore, esto a 13 kilómetros de profundidad, y donde aquí los reportes apuntan a que este sismo se sintió en gran parte del estado, incluso allí en Los Ángeles. Ya el día de ayer también se había registrado otro movimiento telúrico magnitud 3.3. En este caso hay varias imágenes por lo demás que han estado dando la vuelta en las redes sociales debido a este movimiento que se registraba durante esta jornada. Ya para ir cerrando Conexión Global, lo vamos a hacer con estas imágenes, sin duda una de las imágenes del día, ¿no? Blue Origin ha completado de manera exitosa este vuelo espacial integrado exclusivamente por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry. De hecho, estamos viendo allí en las imágenes que se han divulgado en las horas posteriores. Vemos, por cierto, allí a la cantante con esta flor, en alusión, por cierto, a su hija Daisy, y donde, ojo, Mati, porque la última vez que hubo una misión exclusivamente femenina fue en 1963 de la astronauta rusa Valentina Tereshkova con el Vostok 6. Y después de esa época en adelante, nunca antes había registrado una misión o un vuelo espacial en rigor solo de mujeres, como ocurría durante esta jornada con este vuelo de Blue Origin para vivir la ingravidez por un par de minutos. De hecho, esta misión se extendió por menos de 11 minutos en rigor, y todo esto en medio de lo que han sido también las imágenes. Ya, y es porque sale de la atmósfera que se califica vuelo espacial. Exactamente. Porque es tan cortito. Sí, se supera la línea de Kármán, que está a 100 kilómetros aproximadamente de la Tierra. Al superar esa línea se entiende que efectivamente pueden vivir la ingravidez, que es de hecho lo que estamos viendo ahí en las imágenes, con todas estas figuras por lo demás presentes. Por ejemplo, ¿quién va a bordo de esta nave, o la nave es autodirigida? Claro, es autodirigida, con este cohete New Shepard de Blue Origin, y claro, ellas son las 6 pasajeras. ¡Qué valientes! Totalmente. Entre ellas, por ejemplo, está Lauren Sánchez, autora, presentadora de televisión, que actualmente es la prometida de Jeff Bezos, el dueño por lo demás de esta compañía. Ella era quien lideraba por lo demás esta misión o vuelo espacial. También está, por ejemplo, una presentadora de CBS Morning, Gayle King, también una ingeniera aeroespacial, y todas ellas entregaron declaraciones posteriormente tras este aterrizaje que se vivió durante esta jornada. Y de hecho, una de esas declaraciones fue de la cantante Katy Perry, a quien vamos a pasar a revisar a continuación. Espero que puedan ver la unidad que creamos y la repliquen, y que comprendan que no solo estábamos ocupando espacio, sino creando un espacio para el futuro. Y para mí, esto no fue un viaje, no fue un destino, fue una travesía y fue sobrenatural. Y mi viaje siempre ha girado en torno al amor y la pertenencia. Y creo que todos hemos sentido que a veces no éramos dignos o que no pertenecíamos de cierta manera, sin importar todos los elogios, sin importar todos los estudios, sin importar nada. Y hoy todos lo dijimos, aquí pertenecemos. Bueno, una experiencia única por lo demás que han vivido estas 6 mujeres, varias declaraciones que quedan por lo demás de la jornada, pero también tengo una pregunta para ti, Mati. ¿Tú te atreverías a algo así? Gran pregunta, pero ¿sabes qué? Yo tengo en mi recuerdo, en la retina, cuando explotó el Challenger. Ah, sí, por cierto. Y iba una profesora que Exacto. es Teresa McAuliffe, que no me acuerdo si era Teresa el nombre, pero era McAuliffe, Sí. y yo creo que eso me marcó para siempre, así que les vaya bien. Suerte también para los próximos, porque esto sin duda se va a convertir Sí, en una por tendencia en los próximos años o décadas del turismo espacial, ¿no? Así es. De hecho, sin ir más lejos, habían varias figuras de Hollywood presentes allí observando esta misión, entre ellas, por ejemplo, Oprah Winfrey, que estaba allí. La veo, también. la veo arriba. Sí, de hecho ya señaló también en la prensa que quería ser la primera. Bueno, va a tener que esperar, ver si compra el ticket también, que barato evidentemente no es. En este caso no se ha divulgado cuánto costó esta misión, pero sin duda un hecho único que han vivido estas 6 mujeres. Y que ha tenido una repercusión mundial, así que los Por valía, cierto. parece. Bien, Isel, muchas gracias por esta entrega informativa. Vamos a estar durante toda la semana Sí. en ausencia de Alicia, que está de Exacto. vacaciones. Muchas gracias. Que esté muy bien, nos vemos. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más.